Hola, ¿qué tal? Soy la Nicaragua, la valiente mujer pencona que a sus hijos llora hoy. Voy a contar cómo esos mismos hijos, sin dudarlo, han defendido a su patria con amor y han pagado con su sangre, su coraje y su valor. Muy buenos días nuevamente a nuestros seguidores de la plataforma Unidad Nacional por Nicaragua. Nuevamente estamos dando seguimiento a nuestro tema principal, que es recordar de que los pequeños cambios que hacemos durante coyunturas críticas en la participación ciudadana y en la participación gremial de la nación son las que harán las grandes diferencias en la formación de un Estado de derecho, de un Estado democrático, en el cual tengamos e impulsemos la amplia participación ciudadana. Es esencial, consideramos esencial que tomemos conciencia en cuanto a desarrollar este tema. En primer lugar, pues, el día de hoy, continuando con el seguimiento al tema de salud a nivel nacional y a nivel mundial, como es de mucha preocupación, es continuar en la prevención de la transmisibilidad del virus. Tenemos entendido que con el inicio de las clases en las aulas hay demasiadas aglomeraciones, por lo tanto seguimos haciendo un llamado al MINET a que garantice en las escuelas y en las aulas que se provea el alcohol o el lavado de manos con jabón antibacterial y mantener el distanciamiento social en la medida de lo posible. A los padres de familia que también asuman la responsabilidad de dar consejos a sus niños en cuanto al uso de la mascarilla, el lavado de manos y en la medida de lo posible mantener el distanciamiento social, aunque muchos niños pues sabemos que por sus edades y su nivel de comprensión pues no van a acatar 100% mantener el distanciamiento social, pero sí es importante que mantengan puesta su mascarilla durante están en las aulas de clase, ya que el interactuar entre ellos conlleva a que haya más posibilidad de que haya contagio de este virus que es altamente contagioso. Probablemente seamos los padres los mayores impulsores en esta prevención. En segundo lugar, queremos seguir insistiendo en que el régimen, a través de la aprobación de nefastas leyes que son anticiudadanos y antidemocráticas, que solo conllevan a poner en riesgo inclusive la economía y las transacciones económicas que se pueden dar. Estamos conscientes que si en un país desarrollado esto sería meritorio de protestas nacionales, ya que pone en riesgo el ingreso de las familias con esta reforma a la ley de consumidores y usuarios. Esto realmente pareciera algo inocuo, pero en realidad pone en riesgo el ingreso familiar, inclusive desde el punto de vista de las agencias de remesas familiares, puede ser de las transacciones económicas también, y además del mismo gobierno. Nosotros pensamos desde Unidad Gremial que en la desesperación de la dictadura solo está llevándonos a la debacle, a la mayor debacle económica,
que podría llevarnos a aislarnos de todo el sistema de transacciones económicas internacionales. Es importante que nosotros como ciudadanos nos enteremos directamente de que esto es un ataque hasta a nuestras familias. También puede ser uno de los detonantes a que las empresas de las zonas francas vayan a estar amenazadas en cuanto a que ya no puedan realizarse transacciones internacionales, ya que todo lo que se produce en estas zonas francas es exportado principalmente al mercado de mayor interés para Nicaragua, que son los Estados Unidos, y es donde todos los bancos de Nicaragua tienen corresponsalía y es donde hacen los traslados financieros de sumas importantes de dinero, lo cual pues vendría a afectar directamente a las familias de Nicaragua. Seguimos levantando la voz por los presos políticos que están injustamente encarcelados. Hemos visto cómo el régimen ha liberado a más de 23,000 presos comunes y ha dejado en prisión y hasta con maltratos físicos a los presos políticos. Esto realmente es un sistema de represión que solo nos lleva a que nosotros, el pueblo de Nicaragua, sigamos en resistencia. Hemos visto cómo el pueblo y las madres de los presos políticos siguen en resistencia aunque estén sus hijos presos. Es por eso que nosotros seguimos levantando la voz por la liberación de ellos. No han cometido ningún delito, lo único que quieren es ver libre al pueblo de Nicaragua y que tengamos mejores oportunidades con un gobierno que sea realmente democrático. Vemos cómo este gobierno nefasto ocupa algunas circunstancias para convertir a las personas que son opuestas al régimen en prisioneros políticos. Y una muestra de ella es el doctor Manuel Urbina Lara, por el cual también alzamos la voz para su liberación, ya que está injustamente encarcelado. El día de hoy tenemos la presencia del doctor Freddy Gavino Blandón, que es miembro de Unidad Gremial por Nicaragua, el cual nos va a hacer un análisis sobre el tema de el por qué en Nicaragua las organizaciones gremiales no tienen una representación fuerte ni están organizadas legalmente, ya que en otros países, en muchos países, inclusive los países europeos desarrollados, las organizaciones gremiales tienen un gran impacto en la elaboración de agendas nacionales, ya que se toman en cuenta los problemas más acuciantes de cada gremio. En este caso, pues Nicaragua, hemos visto que en los últimos 30 años hemos venido en un socavamiento o un debilitamiento de las organizaciones gremiales. Es por eso que este espacio de Unidad Gremial por Nicaragua pretende impulsar, promover la participación ciudadana y la participación gremial. Doctor, es un placer también para mí estar acá presente y poder llegar a muchos hermanos y hermanas nicaragüenses que estamos todos con el más intenso deseo y fe en esta lucha por llegar a constituir una república en la cual todos nosotros los nicaragüenses tengamos
un marco jurídico, un Estado de Derecho, en donde tengamos iguales oportunidades, en donde no seamos enajenados como ciudadanos de primer nivel y segundo nivel, y que a la misma vez, de una vez por todas, sembremos las bases para edificar una nación, en donde no exista ninguna forma de enajenación ideológica, política, que venga a avasallar un programa de nación, un programa de pueblo. Y es en este sentido que la participación de los gremios, los sindicatos y las organizaciones civiles juegan un rol determinante, dado que existe la necesidad de ese papel protagónico por los gremios. Existe la necesidad para que a partir de los gremios, de los sindicatos y organizaciones civiles se construya el plan de nación, en donde inherentemente cada gremio, de acuerdo a sus características, ya sean profesionales, técnicas o laborales, eleven esas propuestas, y que de una vez por todas todos los nicaragüenses seamos actores y protagonistas en la construcción de esta patria. Lógicamente con ello nosotros estamos claros como ciudadanos libertarios de esta nación, como ciudadanos patriotas de Nicaragua, que estamos atravesando una situación histórica muy dura y muy compleja. Una situación que quizás de aquí a 20, 30, 40 años va a ser referencia de un mal sueño ya para los nicaragüenses, pero que a los que estamos hoy en día viviéndola debemos de tomarla con mucha tenacidad, porque salir de esta situación va a depender el futuro de esta nación, va a depender el futuro de nuestros hijos y de nuestras progenies. En ese sentido, cabe señalar, haciendo un recuento histórico en la participación de los gremios, debemos nosotros darnos cuenta cómo se vino desarrollando la organización gremial y sindical, y tomando en cuenta el contexto histórico en el cual nuestro país ha venido pasando. Bien, nosotros sabemos que desde los años alrededor 1930 Nicaragua atraviesa una serie de conflictos políticos muy determinantes, en los cuales en 1934 Nicaragua es secuestrada también por una familia, por la familia del dictador Somoza, en la cual se implanta una dictadura. Y lógicamente, como toda dictadura, inherentemente empieza a secuestrar las libertades públicas, empieza a secuestrar el derecho a la libre expresión, empieza a secuestrar el derecho a la libre asociación. Y en este principio implica el derecho a la asociación por naturaleza, ya sea en gremio o sindicato. Es así que en el año 1961, por iniciativa de la CLACS, un grupo de miembros de la Juventud Obrera Católica se da la tarea de constituir un movimiento bajo la orientación del pensamiento humano y cristiano, no alineado a ningún partido político, a ningún bloque, gobierno o empresario. Estas acciones le permiten al año siguiente, en 1962, estructurar un grupo más amplio y lanzar la constitución del Movimiento Sindical Autónomo de Nicaragua, con estatuto y con una declaración de principios clara y abierta. El 6 de septiembre de 1972, 10 años después de su fundación, el MOSAN se transforma en lo que hasta hoy en día es la Central de Trabajadores de Nicaragua. Es muy importante retomar esto porque lo que fue desde sus orígenes el MOSAN y luego se transformó en la Central de Trabajadores de Nicaragua todavía permanece vigente hoy en día. No obstante, nosotros estamos claros como ciudadanos protagonistas de nuestra propia historia que esta forma de asociación gremial o sindical fue en algún momento secuestrada por un gobierno. Y ese momento en específico que nos referimos parte a raíz de 1979, cuando es así en septiembre, el 26 de julio de 1979, el gobierno de turno, el Frente Sandinista, funda la Central Sandinista de Trabajadores, en donde ellos principalmente enmarcan el sector industrial, servicio y comercio. No así, inmediatamente a raíz de su fundación empieza una tarea para deslegitimar el trabajo de la anteriormente formada Central de Trabajadores de Nicaragua. En tal sentido que evidentemente quizás por una coyuntura sociopolítica que se vivía en el momento, un sentimiento que
fraguó en muchos nicaragüenses el sentimiento libertario por salir de la dictadura de los Somoza. Puede ser que cegó a muchas personas, puede ser que la emoción le llevó más allá de la propia lógica coherente, y evidentemente muchos participaron en la destrucción de esa formación gremial y sindical que venía naciendo al margen de cualquier gobierno, partido político, organizaciones o empresarios. En ese sentido, se funda la Central Sandinista de Trabajadores con el objetivo de aglutinar toda esa fuerza laboral y con el sumario de darle a los trabajadores el empoderamiento. Algo que nosotros sabemos hoy en día ha sido una de las tremendas falacias de este gobierno, porque el empoderamiento gremial, el empoderamiento sindical es lo que menos se inyectó, se motivó. Tanto es así que a través de esa plataforma que ellos crearon, empezaron a secuestrar a organizaciones nacientes que aún estaban incipientes en su propio marco estructural, pero que necesitaban identificarse con una plataforma fuerte que les diera quizá el comodín ante el sector empresa, ante el sector Estado, de estar agremiados o sindicalizados con alguna plataforma. Es así, por ejemplo, que la Confederación General de Trabajadores Independientes logra sobrevivir a todos hechos con 45 sindicatos en esa década. Es así que ellos también fundan como un contrapeso la Asociación de Trabajadores del Campo, en donde inmediatamente organizan a trabajadores campesinos en 15 federaciones. Y lógicamente todo esto obedecía a una lógica del gobierno sandinista de tratar de no dejar vacíos en cuanto a las formas de organización, porque ellos estaban claros de que si ellos dejaban vacíos, la población quería organizarse de manera independiente, pero para ellos eso no le era mesurado. Nosotros podemos mencionar cómo se ha venido tergiversando y adulterando la organización gremial y sindical. Somos nosotros testigos en nuestro gremio, lo que corresponde a los trabajadores de la salud, cómo se han secuestrado sindicatos independientes. Todos los sindicatos que llevan el apellido de independiente desde su formación en el año 1992, que empezaron a emerger en centros de salud, en hospitales, en directorios departamentales de salud, llámese SILAI, todos esos sindicatos independientes que empezaron a nacer a razón de la década de los 90, desde su génesis fueron perseguidos, desde su génesis fueron mutilados, en el sentido de que no les daban el espacio como sindicato a desarrollarse, obligaban a los trabajadores de la salud a que no se agremiaran con los sindicatos independientes. Es así tanto de que los sindicatos independientes empiezan a cobrar un poco más de fuerza con los gobiernos subsiguientes del doctor Alemán y el ingeniero Enrique Bolaño. No obstante, nunca pudieron tener la fuerza pertinente como para agremiar a más trabajadores de la salud y lograr consolidar un bloque independiente. Cuando el Frente Sandinista asume el poder ya en esta nueva etapa trágica y funesta, es cuando ellos ya ponen el tapón sobre la olla y eliminan totalmente toda forma de asociación gremial y sindical independiente. Y es cuando en el sector salud, la Federación de Trabajadores de la Salud, al mando de Gustavo Porras, empieza a ponerle la bota a todos esos sindicatos y obliga a los trabajadores de la salud a agremiarse inherentemente a FECSalud. Y no solo a agremiarse a FECSalud, los obliga a que desde nómina salarial se les retire la cuota sindical. Es muy lamentable todo estos hechos porque esto evidentemente cercena el derecho libre a la asociación. Aparte de ello, nosotros no concebimos, como ciudadanos coherentes, como profesionales de la salud, que existe en un país un gobierno el cual te obligue y te exija a tener un ideario ideológico político.
Nosotros creemos y asumimos que estamos en lo correcto de que la población tiene que tener libre albedrío en cuanto a ideario ideológico. Un poblador, un ciudadano tiene que valorar ya por su análisis, por sus capacidades, por los hechos mismos y por lo que ofrezca alguna plataforma política por quien él va a simpatizar o militar. En ese sentido, las organizaciones gremiales han sido totalmente descabezadas. Hoy en día estamos en la ardua tarea de tomar esa estafeta y de dar el primer y segundo paso. En el ámbito de la salud, que es en el que nos desarrollamos nosotros, coherentemente ya existen plataformas e iniciativas de asociación. Existe la Unidad Médica Nicaragüense, que es la que asocia a médicos, y existe Unidad Gremial por Nicaragua, que es la que asocia a médicos y trabajadores de la salud. En ese sentido, hacemos un llamado a todos esos trabajadores de la salud que nos están viendo, que se acerquen a nosotros y nos vayamos organizando silentemente y con mucha inteligencia, pero lo vamos a ir haciendo, porque nosotros necesitamos constituir un bloque fuerte de trabajadores de la salud para poder incidir en la agenda de nación, poder incidir en la construcción de ese nuevo Ministerio de Salud que tanto anhelamos. Un Ministerio de Salud en donde inherentemente la atención sea gratuita, pero sea una atención de calidad, no la falacia que hoy en día tenemos, en donde de la lista básica de medicamentos que el MINSA tiene según ficha técnica en su normativa, nunca ha llegado a cumplir ni el 35% en inventario físico, ni en un hospital, ni en un centro de salud, ni en un puesto. En donde ese Ministerio de Salud que tanto pregona con su atención en salud pública, nunca ha logrado mitigar en porcentaje reales o reducir las muertes materno-infantiles. En donde ese Ministerio de Salud que tanto pregona por su atención pública eficiente, despide a médicos con más de 14 y 16 años de orientación profesional y deja a la población al margen de la no asistencia especializada. Y es en ese sentido que nosotros queremos ayudar a construir esa agenda de nación en cuanto a salud refiere, para que podamos incidir y puedan haber cambios sustanciables en nuestra nación. Perfecto, doctor. Me parece que usted sí investigó súper bien acerca del tema de cómo hemos ido en Nicaragua siendo víctimas del socavamiento en cuanto a la libertad. Es el gremio médico, doctor. Si usted recuerda, a partir de 1998, en pro de mejorías salariales del gremio médico y de la salud, pues se hizo una huelga en el tiempo, digamos, de los gobiernos en que se permitía. La primera fue en el tiempo de Arnoldo Alemán, la segunda fue en el tiempo del gobierno Bolaños, en la que nuestros salarios como médicos del sistema público eran miserables. No llegábamos ni a ganar ni $120 para ese tiempo, lo cual era inmoral, inhumano, pasar miserias, que el gremio de la salud estuviera pasando tanta miseria cuando comparabas el salario promedio de ingreso de un diputado en ese tiempo, era probablemente 20 veces más. O sea, era prácticamente algo que nos denigraba al gremio médico y especialmente a todo el gremio de la salud, ya que como referencia, pues nosotros consideramos que el personal que garantiza la salud de la población debe de ser tratado dignamente y además tener un promedio de ingreso adecuado para cumplir por lo menos los requerimientos de la canasta básica. En ese aspecto, doctora, sí, eso fue el tema de la huelga de los médicos pro salario.
es muy importante que la población conozca que esta manifestación de los médicos en cuanto a su escala salarial nace de la debilidad que en ese momento existía. Un médico ganaba, en comparación con el istmo centroamericano, ganaba apenas el 20% de lo que ganaba un médico en Honduras, en Guatemala o El Salvador. En ese sentido, es bastante claro y pertinente, que creo yo, señalar de que aún así era el gobierno del doctor Alemán o el gobierno del ingeniero Bolaño, había derecho a la protesta, y se respetaba ese derecho. Los médicos hicieron uso de la protesta, salieron a las calles a protestar. Su protesta la intensificaron cuando cerraron los hospitales, pero ojo, no dejando de atender la línea crítica, la línea de emergencia y la línea materno-infantil. Se cerró el hospital en cuanto a la consulta externa, pero se siguió manteniendo la atención a la población, porque al final la población, pueblo que somos todos, no debemos de pagar por algunas acciones que en su momento también el pueblo esté desarrollando. Entre nosotros mismos siempre tiene que haber una concatenación. En ese sentido, esa lucha fue justa, y tengo entendido que el gobierno del doctor Alemán reaccionó a esa huelga, y él derivó en una solución en que iba a haber un aumento sustancial año a año hacia los médicos. Y parte de ese aumento sustancial que se dio en el momento por arreglo con los médicos pro salario, nosotros podemos hacer comparación hoy en día con el aumento que hay a los trabajadores de la salud. El aumento que hay a los trabajadores de la salud es del 3% anual. Cuando no lo digo yo, lo dicen los economistas, para que vos saques un aumento salarial anual tenés que tomar en cuenta 3 variables muy importantes. Entonces, en ese sentido, esas variables que tenés que tomar en cuenta no se acotejan con el aumento que se le da a los trabajadores de la salud. Y no solo eso, la sobrecarga laboral que existe por la desorganización en el trabajo en salud. Y creo pertinente, doctora, mencionar un tema coyuntural muy importante en el momento, que es el tema de las pruebas COVID. El tema de las pruebas COVID es un tema muy sensible que la población tiene que manejarlo muy bien. Están cobrando $150 por cada prueba en el Ministerio de Salud, Concepción Palacio. No así, están haciendo una campaña desde ya en los centros de salud y puestos de salud, en donde llegan a las casas a ofrecerle las pruebas COVID a la población gratuitamente. Y yo me pregunto, en primer lugar, este gobierno se ha caracterizado por un hermetismo público en sus instituciones. No deja que organizaciones responsables en la materia de vida ejerzan un escrutinio sobre él. Yo me pregunto qué tanta calidad y veracidad hay en las pruebas COVID que ellos realizan en el Ministerio de Salud. La OMS, OPS, nunca ha dado un informe en cuanto a la validación del procesamiento de las pruebas COVID en nuestro Ministerio de Salud. Tengo entendido que según la ficha técnica para obtención de muestras de las pruebas COVID, son muy rigurosas desde el momento en que sacas el hisopo y lo introducís en el orificio nasal, cómo lo vas a hacer, cómo te va a enguantar, cuando lo vas a sacar, qué debe de pasar, que el hisopo no debe de tocar las paredes laterales del conducto externo de la nariz. Todas estas, cuando él sale, cómo lo vas a meter en el depósito en donde él tiene que ir totalmente inocuo. Entonces, todas estas situaciones las va a hacer un personal de trabajadores de la salud en una casa a domicilio, en el campo, como que estuvieran tomando una prueba de glicemia a diestra y siniestra. Y andan en esa campaña. Y curiosamente hoy en día están diagnosticando más COVID que el año pasado, cuando existía una realidad muy clara y latente. Entonces, eso evidentemente es una vulnerabilidad al sistema, es una burla al pueblo, y más allá de todo eso, con el cobro de las pruebas COVID, es una tremenda estafa que nos están haciendo como nación y como pueblo a nosotros.
Bueno, en ese sentido es que si los gremios de salud estuviesen organizados como en realidad se debería, ellos deberían de ejercer un papel fiscalizador al sistema de salud en sí. Es por eso, doctor, que es muy importante que los gremios en los diferentes ámbitos del país se organicen para servir de fiscalizador, inclusive cuando se hacen compras de medicamentos, la distribución de los mismos, pues es la forma, no a lo que pasa en la actualidad, que los sindicatos de FedSalud dirigidos por Gustavo Porras, que bien sabemos pues que también hay unos negocios turbios atrás de este dirigente, están simplemente obedeciendo órdenes, no fiscalizan nada y muchas veces inclusive se ponen en contra de medidas en contra de los trabajadores cuando estos son despedidos injustamente. Inclusive hasta apoyan eso, han sido utilizados como un brazo represivo gubernamental, lo cual pues es una tragedia para el gremio de la salud en general, y ya estamos viendo pues que es, digamos, ridículo lo que están haciendo y lesivo para la población, el cobro exagerado, estafa, como usted dice, de $150 en el Ministerio de Salud a las personas que hacen un esfuerzo, puede ser máximo, en ir a buscar mejores condiciones de vida en otros países, en la búsqueda tal vez de fuentes de trabajo con mejores ingresos y de esa forma poder ayudar a su familia. Y es que algo muy importante, doctora, que creo que tenemos que mencionarlo es ¿por qué desde hace muchos años los trabajadores no se afilian a los sindicatos? Bueno, en primer lugar porque son extensiones de los partidos políticos. Y aquí a mí me gustaría ser muy, muy específico, porque literalmente no es de los partidos políticos. Aquí un partido político ha sido el opio de esta nación. Un partido político ha sido el que ha degenerado totalmente el marco nación. Y eso tiene nombre y apellido, Frente Sandinista y Liberación Nacional. Entonces, también, ¿por qué no se afilian a los sindicatos? Porque dicen muchos pobladores que solo sirven para sacar dinero y que únicamente defienden los intereses de sus dirigentes y que es un negocio para poco. Y nosotros quizás podemos personalmente hacer nuestros propios análisis y darnos cuenta de cuál es la imagen del sindicalista que creó la revolución del 79 hacia acá. El sindicalista, el dirigente sindical, era el que permanecía en la cafetería con su camisa desabrochada hasta el ombligo, tomando café, gaseosa, fumando, haciendo cualquier cosa menos que su actividad laboral. El sindicalista era el que si quería salir fuera de la empresa, la compañía o la institución pública, pedía un fuero sindical y como era pegado a ley, él ya se iba. Y esa fue la praxis que se fue formando desnaturalizadamente en cuanto a la reivindicación sindical y gremial. Y esto lógicamente contaminó toda esa expresión organizativa. Hoy en día nosotros estamos claros como Unidad Gremial por Nicaragua, que esta fuerza de asociación organizativa tiene que nacer desde un común denominador, que es, en primer lugar, en estos momentos salir de la dictadura y posteriormente establecer las reglas básicas y claras de cuál va a ser nuestra naturaleza. Pero nunca esa naturaleza debe de estar apegada a ningún partido político ni a ningún ideario ideológico. Debe de ser una naturaleza y una razón de ser en las cuales la reivindicación de los derechos laborales sea una de nuestras máximas. Y en ese sentido, ¿cómo la han desnaturalizado? Podemos poner un ejemplo como trabajadores de la salud. Por ejemplo, un trabajador de la salud que tuvo cierto problema en su centro de salud, él acude a su sindicato inmediato y único, que es FedSalud, y decide su director
enviarlo a una comisión tripartita. ¿Quiénes van a esa comisión? El imputado, FECSALUD y la dirección. Cuando nosotros estamos claros que muchas veces hasta el dirigente sindical de FECSALUD en ese centro de salud es el director del centro de salud, entonces ejerce doble función, juez y parte. Es director de la institución pública, pero a la misma vez es secretario del sindicato de esa institución. ¿Qué razonamiento lógico habrá o qué acuerdo coherente podrán llegar a tener si son juez y parte? Entonces, ¿cómo esta desnaturalización de la organización gremial ha calado en nuestra entraña? Es muy grande, hermanos y hermanas nicaragüenses. Y tenemos que empezar nosotros a separar el ideario ideológico y el ideario de nación. Y es lo que todo nicaragüense tiene que, a partir desde ya, ir analizando, porque tenemos un problema todo en común. Ahora, ¿cómo salimos de él? Pueden haber muchas propuestas, pero tienen que ser propuestas lógicas, coherentes y no abstracciones. Bueno, doctor, para la próxima creo que vamos a abordar el tema de propuestas de cómo organizar a los gremios, ya sean en el ámbito público o privado, para que se empoderen y que no seamos víctimas y cautivos de ningún partido político ni de ninguna ideología que nos quite nuestro derecho, que nos haga nuestro derecho a decidir, a incidir y a proponer dentro de las organizaciones y de las instituciones, y además de servir de fiscalizador ante los abusos de poder. Es por eso que desde Unidad Gremial creemos que los pequeños cambios que se hacen durante coyunturas críticas como las que estamos pasando hoy en el país, en participación, en ampliar la base de participación ciudadana y gremial, son las que van a hacer los cambios grandes en el futuro y el empoderamiento de los gremios y sectores organizados. Fue un placer y gracias por su presencia, y gracias a Nelson. ¡Libertad para los presos políticos! ¡Libertad! ¡Libertad para los presos políticos! ¡Libertad! Hola, ¿qué tal? Soy la Nicaragua, la valiente mujer pencona que a sus hijos llora hoy. Voy a contar cómo esos mismos hijos, sin dudarlo, han defendido a su patria con amor y han pagado con su sangre, su coraje y su valor.